Bueno, le estaba comentando a los chicos hace un ratito que, bueno, yo también estoy en una situación así tipo Nadia, que estoy con internet intermitente, así que si se cuelga la pantalla o eh, ven que se congela o no me escuchan, traten de avisarme. Yo por ahí los sigo escuchando, la otra vez, ayer me pasó que yo los seguía escuchando, pero ya no me veían más a mí, o sea, se colgó la pantalla, quedó congelada y bueno, me avisaron. Bueno, vamos a seguir con lo que es un data warehouse. La semana pasada vimos algunos conceptos de lo que es data warehouse y habíamos quedado en cuáles son los componentes de un data warehouse, ¿sí? Así que a partir de acá continuamos con la teoría de la materia. Bueno, un data warehouse se compone de varios elementos, como ven acá en la lista. Esto podemos llamar un data warehouse normal o estándar. Estos elementos trabajan juntos y proporcionan una solución de análisis de datos integral y escalable a la organización para la cual se está creando ese data warehouse. A continuación, bueno, acá están los principales componentes de un data warehouse, donde tenemos la fuente de datos, que son las que nos van a brindar los datos con los que vamos a cargar el data warehouse. El área de staging, ya vamos a ver igual uno por uno después. El área de staging es donde se procesan estos datos que vienen de la fuente. Los procesos ETL, que son justamente esos procesos que se hacen en el área de staging. El data warehouse propiamente dicho, herramientas de análisis. Las herramientas de análisis vamos a verlas más adelante, ¿sí? Algunas de las herramientas que se utilizan, no todas. Los metadatos, que son los metadatos, los data marts, los middleware y las aplicaciones. Del lado, vamos a ver que esto se organiza, digamos, estructuralmente o arquitectónicamente, se organiza de una forma como la vamos a ver en este gráfico, donde tenemos el data warehouse propiamente dicho en la parte central del esquema, las fuentes de donde se obtienen los datos en la parte izquierda. Entre el data warehouse y la fuente tenemos el área de staging. Y por último tenemos la parte final, ¿sí? Donde tenemos la herramienta de análisis, los metadatos, los data marts, los middleware y las aplicaciones, ¿sí? Esto es encerrado en este bloquecito del esquema siguiente, en donde tenemos los data marts y los strategic marts, como dice acá, que mm, son bases de datos más pequeñas, más enfocadas a ciertas áreas específicas, ¿sí? Más específicas o capaz también puede ser, como dice acá, para explotación de datos o minería de datos. Bueno, pero básicamente vamos a ir nombrando a definir cada una de las fases, de estos componentes del data warehouse. La fuente de datos, que son las diversas fuentes de donde se extraen los datos, ¿sí? Estas fuentes, fíjense que acá pueden ser de los sistemas operacionales que están en la empresa, puede ser el área de marketing, el área de compras, de relaciones públicas, acá no olvido que dice, bueno, otras áreas que están incluidas en la organización, y aparte de eso podemos tener datos externos a la organización, que también de donde yo voy a extraer datos. Esos datos externos tienen que ver con base de datos, por ejemplo, de sistemas anteriores o sistemas que han quedado obsoletos, no se lo utilizan más, pero que tienen una base de datos, una información que me puede llegar a servir a mí, o directamente bases de datos o, eh, ¿cómo se llaman estos? Datasets, ¿sí? De los cuales yo
que por ahí puedo obtener de diferentes fuentes de Internet, de diferentes partes de Internet, para extraer datos que me van a servir a mí en mi proceso o en mi negocio, ¿sí? En el modelo de negocio en el cual yo voy a aplicar el Data Warehouse. Bueno, todas esas fuentes, ¿sí? Donde voy a obtener datos es la fuente de datos, digamos. Se llama todo eso, se llama fuente de datos. Son archivos planos, feeds de redes sociales, aplicaciones empresariales y otros sistemas. O sea, todo lo que de donde yo pueda extraer datos, donde tenga acceso para traer datos y pueda extraerlos, ¿sí? Puede ser una fuente de datos. Después tenemos el área de staging, que es un espacio intermedio. Fíjense que está bien graficado acá, donde se almacenan los datos provenientes de las fuentes de datos antes de ser cargados al Data Warehouse. En esta área se pueden realizar procesos de limpieza, transformación y validación de datos. Es justamente donde se están ejecutando los procesos ETL, famosos de esos que están acá, ¿sí? Que ya vamos a ver si lo tenemos definido acá. No, en este componente, en esta plaquita no. Sí, bueno, pero lo vamos a ver mejor en la próxima placa, ¿sí? Fuente de datos, área staging. Bien. Entonces, en esta área de staging, donde los datos son procesados, es donde yo voy a ir transformando esos datos que yo traigo de las diferentes fuentes, los voy a ir transformando les voy a dar forma, por decirlo de alguna manera, a los datos para que yo pueda después volcarlos al Data Warehouse, ¿sí? ¿Qué significa transformar los datos? Y bueno, pónganle que yo de una base de datos de personal, por ejemplo, donde tengo muchísimos datos relacionados a las personas, ya sea de los legajos, de contaduría, SAF, lo que sea, la parte de legajo médico también puede haber algo, historial de la persona en cuanto a referidas, por ejemplo, a licencias médicas, licencias por vacación, lo que sea, ¿sí? Toda esa información yo la puedo extraer, ¿sí? Y eliminar esa información, por ejemplo, yo traigo una tabla una tabla personas, qué sé yo, personas, organización personas, donde yo tengo un montón de datos de la persona, por ejemplo, DNI, domicilio, todo lo que tenga que ver con datos personales, todo lo que tenga que ver con datos de contacto. Bueno, pónganle que a mí no me interesan los datos de contacto de esa persona, de esa tabla justamente, entonces yo lo que hago acá es limpiar esos datos y me quedo con los datos que voy a necesitar realmente y transformarlos, es decir, yo puedo tener nombre y apellido, de este lado tener nombre y apellido separado por alguna cuestión, y acá los quiero tener juntos, ¿sí? Eso se puede hacer, por eso es una transformación de datos. Lo estoy adecuando para que le sirva a mi modelo de negocios, después cuando yo lo tenga en Data Warehouse, me sirva para después hacer explotación de esos datos. Entonces, básicamente el área de staging me va a servir para transformar esos datos que yo los estoy trayendo de la fuente y adaptarlos para que yo los pueda volcar al Data Warehouse. Los procesos de transformación no son directos al Data Warehouse. La Operational Data Store, que es un almacén operacional de datos, está también fíjense que está dentro digamos, de la capa, junto con el área staging. A ver si lo está mencionado en el procesos ETL, área staging, no lo puse acá, pero sí lo mencioné en las plaquitas. Es un contenedor de datos activos, es decir, está diseñado para integrar datos de múltiples fuentes con los que realizar operaciones adicionales en los propios datos, ¿sí? Yo puedo tener datos activos. ¿Qué quiere decir datos activos? Que o sea, son los mismos datos que yo estoy copiando en el área staging, en esta capa,
desde las fuentes y lo estoy trabajando en el área de staging. Es como que tuviese una vista de la base de datos, de la fuente donde estoy tomando los datos, en el data, en el Operational Data Store. ¿Mm? Bueno, este ODS, no todos los modelos lo van a tener, pero bueno, el área de staging sí es propia de cualquier data warehouse, ¿sí? Bueno, los procesos ETL, que son los procesos más, es el proceso más importante, digamos, porque acá hay que hacer análisis de datos, un primer análisis para extraer los datos y transformarlos y cargarlos al data warehouse. Justamente de eso se trata las siglas de este proceso. Los datos se extraen de las fuentes, se los transforma y se carga al data warehouse. Este proceso puede incluir la limpieza, es lo que estaba hablando con respecto, por ejemplo, a la tabla personal, la validación. Validación significa validar que esos datos sean del tipo de datos que tengo que cargar. Y transformación, que seguramente para lo que voy a usar en el Data Warehouse, lo voy a tener que o transformar o renombrar a esos datos, o transformarlos en otro tipo de datos, para asegurar que sean consistentes y estén listos para ser analizados dentro del Data Warehouse. No se me ocurre ahora un ejemplo bien consistente, pero bueno, se entiende que la transformación es adecuar a esa información que viene en forma de datos para poder meterlos en el Data Warehouse y que después eso yo no tenga que estar lidiando nuevamente con el análisis y diseño dentro del Data Warehouse para hacer explotación de los datos. ¿Sí? Ese proceso se hace antes y se lo hace con los procesos de ETL en el área de staging. El Data Warehouse propiamente dicho, que es el repositorio central de datos donde se almacena la información ya transformada, y procesada y transformada y consolidada de toda la fuente de datos. El Data Warehouse está diseñado para soportar la realización de consultas y análisis complejos de datos. Por eso tiene una arquitectura diferente a lo que es una base de datos. Acá tenemos millones de datos, a diferencia de una base de datos, o sea, millones. O sea, consolidamos un montón de información en datos que no están a lo mejor relacionadas entre sí como si fuese una base de datos de un sistema, en el cual mantienen una relación los datos que están asociados al modelo de negocio. Acá no hay una relación en ese sentido. Lo que sí tenemos un volumen gigantísimo de datos donde a nosotros, ya sabiendo de dónde provienen, de qué fuentes provienen, estamos apuntando a que sirvan para la siguiente etapa, que son los data marts, que es lo que le va a servir a las a las diferentes partes de mi organización. Pero bueno, acá es donde se vuelcan todos los datos que vienen de la fuente. Y acá es como si fuese una sola base de datos, gigante. Bueno, los metadatos, que son los datos que describen la estructura, el contenido y el uso de los datos almacenados en el Data Warehouse. Se suele decir que los metadatos son los datos de los datos. Por eso, ahora yo tengo un ejemplo para lo que es eso. No sé, acá no está, no, pero lo vamos a ver en la próxima clase, exclusivamente lo que son los metadatos. Pero es como hay un ejemplo del tacho de mayonesa, del frasco de mayonesa, ¿sí? En donde todos los datos que están en la etiqueta del frasco son los metadatos de la mayonesa, digamos, ¿sí? No sé si se entiende o no, pero bueno, es como la definición más clara es el dato de los datos, ¿sí?
Son los datos de los datos. Se utilizan por los desarrolladores y usuarios del Data Warehouse para entender y manejar los datos de manera eficiente. A ver si tengo acá el... Sí, lo tengo. Si alguien levantó la mano, no estaría viendo. Che. Me preguntan, pueden preguntar tranquilamente. ¿Dónde teníamos el frasco de mayonesa? Acá está. El dato acerca de los datos, ¿sí? Entonces, la mayonesa es el dato y lo que está en la etiqueta, como verán, acá tenemos que, acá aparece el nombre del producto, la lista de ingredientes, son datos que están asociados al dato mayonesa, por decirlo de una forma, peso, volumen, instrucciones para conservación, identificación del lote, permiso del Ministerio de Salud, fecha de vencimiento, país de origen, modo de empleo, etcétera, etcétera. O sea, son todos datos que están asociados al dato mayonesa. En el sentido que se trata de datos que describen cuál es la estructura de los datos que se van a almacenar y cómo se relacionan. Perdón, profe, sería como las propiedades del dato, ¿no? El ejemplo de la mayonesa pareciera que sí, porque o sea, uno relaciona esto, pero en realidad es información asociada al dato, no propiedades de los datos. O sea, a eso se le llama metadatos, a la información asociada a los datos. ¿Sí? Igual después vamos a ver más profundamente esto, obviamente que esto está definido en otra clase, pero en esta clase lo que estamos viendo nada más a manera informativa cuáles son cada parte de estas del Data Warehouse. Pero bueno, quédense con la idea de esta. Los metadatos son los datos de los datos. Es así. Un datamarts, ahora vamos justamente ya entrando más al detalle de lo que son los datamarts. Un datamart es una estructura de datos que almacena y proporciona acceso a un subconjunto específico de datos de un data warehouse. ¿Qué significa esto? Que yo en el data warehouse voy a tener un montón de información extraída de las fuentes y el datamart va a ser es la base de datos específica a una parte de la organización que va a tener información cruzada que viene de todas las fuentes. ¿Sí? Por ejemplo, yo necesito de marketing, de compras y de relaciones públicas y de alguna base de datos externa, información que cruzada me va a servir para la parte de, pues, qué sé yo, algún departamento, como por ejemplo departamento de desarrollo, o informática, o no sé, departamento producción, departamento de producción de la división desarrollo, hay información que es cruzada desde marketing, compras, relaciones públicas y una base externa una base de datos externa. No toda la información, sino parte de esa información transformada me va a servir para esa área específicamente. O sea que toda la información que tengo acá no es para un solo datamart, sino es para ir generando varios datamart de acuerdo a la necesidad que tenga la organización. Básicamente van a ser de necesidades que tengan que ver con toma de decisiones. Los datamarts apuntan a satisfacer la toma de decisiones de la parte direccional de la empresa o que dirige la empresa, ¿sí? Y que sabemos que no lo podemos obtener solo de la parte de marketing, de la parte de compras y de la parte de relaciones públicas. Tenemos que hacer un cruzamiento de datos acá, entonces, como yo ya tengo mi data warehouse, en donde ya hice, a través de los procesos TL, ya purifiqué esa información, ahora lo único que hago es
concentrarlas en un MART, donde yo los voy a... Fíjense que acá justamente el grafiquito me está marcando de qué cantidad de información asociada a cada fuente. Por ejemplo, esto, no sé si ven que esto es... yo veo morado acá, no sé si ustedes lo ven. ¿Se nota? Sí. Acá tenemos información, por ejemplo, de color. Vamos a tener datos de color, del color moradito, que está asociado a marketing, ¿sí? Vamos a tener información o datos del área de compras, que es la verde, y vamos a tener un poquito de información asociada al área de relaciones públicas, que es la amarilla, ¿sí? O sea, cada data mart se va a crear con mucha o poca información de cada fuente de la cual yo fui extrayendo datos. Por ahí es más, para que sea un poquito más figurativo el ejemplo, es como que yo fuese el gerente general de una empresa y diga, che, ¿por qué no estamos vendiendo, pónganle que tengamos una empresa de productos, no sé, productos de higiene, ¿no es cierto? Todo lo que pueda ser higiene de las personas. Y yo, obviamente, en ese campo hay un montón de competencias. O sea, yo podría tener muchas empresas compitiendo en el mismo rubro. Y bueno, ustedes ven que generalmente las empresas de las marcas líderes no necesitan estrategias de venta a veces porque ya la gente, por el tema de la calidad, la publicidad y eso, como que tiene una confianza en el producto, ¿no? Entonces, cuando tienen que tomar decisiones estratégicas para la organización, para cambiar el curso en el cual viene la empresa trabajando y ven que están fallando o ven que no están pudiendo pegar con un producto definido, entonces empiezan a hacer preguntas como, che, ¿qué está pasando que no podemos vender el papel higiénico? ¿Por qué tal empresa vende el papel higiénico si nosotros lo tenemos al mismo precio y ellos no? ¿Por qué el público elige eso? Bueno, se generan preguntas que no se responden o que la parte directiva por ahí no puede responder con información que tenemos cargado en las diferentes fuentes de nuestra empresa, ¿sí? Sino que solamente se pueden responder del entrecruzamiento de esos datos. O sea, es decir, que yo podría decir, tomar datos de marketing, compras y relaciones públicas para responder a ese tipo de preguntas a las cuales la gerencia me está consultando. Entonces, estos data marks que son específicos a ciertas áreas van a trabajar para eso. Van a trabajar para dar respuesta a través de la información, la información es válida, acá esto no es estadístico. O sea, acá hay información cierta, transformada para poder explotarla acá, ¿sí? Entonces, hay áreas que van a estar más interesadas en la parte de marketing, por eso son más fuertes en datos de marketing, áreas que van a estar más interesadas en responder preguntas asociadas a la parte de compras, por eso son fuertes en datos de compra, y otras en relaciones públicas, por decirlo de una forma, ¿sí? De esa forma se van a crear los diferentes data marts. Un data mart es un dataset, o sea, podemos pensarlo como un dataset en donde tenemos un montón de datos que ya vienen extraídos. Vamos a ver lo que son los datasets. ¿Voy bien con la proyección y todo eso? Sí. Bueno. Dataset. No, perdón. Sí, datasets. Dataset. Vamos a ver que hay algunos datasets que ya están, por ejemplo, Gobar tiene un dataset, un almacén de dataset que tiene. Acá tenemos un montón de dataset que vamos a encontrar
y que cada dataset, fíjense que acá nos está mostrando, nos muestra el archivo CSV, del cual podemos descargar y hacer explotación de datos de estos datasets. Por ejemplo, fíjense, demanda mundial del litio, proyecto de litio en el mundo, recursos de reservas, proyecto de demanda de oferta global de litio. Todos estos datos son públicos, por eso los publican y uno los puede descargar. Y puede trabajar con esa información. Compras realizadas por empresas, realizadas por empresas mineras. Eso es lo que tiene, que son de diferentes años, ¿no? A ver, vamos a consultar. Fecha de creación, 5 de diciembre de 2022. A ver si descargo. Y lo vemos, qué datos tiene este dataset. Bueno. Muchos datos no tiene. O si no, abrí mal esto. Rama minera. Está bien, porque es un CSV, entonces está separado por las columnas, están separadas por comas, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, no sé el primer campo, cómo definirlo, pero tenemos extracción de minerales de fierro ferrosos NSP. La próxima columna es excepto minerales de uranio y torio, y la próxima columna es un número relacionado a esa información, ¿sí? Bueno, esto es un dataset. Esto lo están extrayendo de otro lado para generar estos archivos, dataset, esta información. Pero bueno, son justamente ya información, son información especificada que alguien lo pidió esto y se generó, ¿sí? Che, ¿cuánto fue las compras realizadas por las mineras en, no sé, el año 2022? Bueno, se generó esto y esto queda en el almacén de datos de Gobar, ¿sí? Y acá tenemos un montón de organizaciones y etiquetas para elegir datasets, ¿sí? Bueno, ya van a ver que yo les hablé del trabajo práctico. Sí, hemos hablado del trabajo práctico, les he dado un primer pantallazo, pero bueno. En las cursadas anteriores hacíamos una explotación de un dataset con la arquitectura R, ¿sí? Bueno, ahora vamos a cambiar eso, vamos a hacer otro trabajo práctico, pero hemos trabajado con dataset y R para hacer explotación de datos, y ahora vamos a utilizar este semestre vamos a hacer otro trabajo práctico. Pero bueno, les mostraba porque justamente estos serían como pequeños datamart que se fueron creando a pedido, ¿sí?, de alguien que lo necesitaba, y se generaron este tipo de informaciones, de información que, bueno, es de interés y es pública encima. Bueno, terminamos acá de definir lo que son los datamarts. Como dice, está diseñado para satisfacer necesidades específicas de un grupo de usuarios, ¿sí? Este grupo de usuarios está, obviamente, conformado por parte de la organización que responde directamente a la gerencia para para obtener la información del datamart y generar informes para la toma de decisiones. Bueno, acá tenemos varias herramientas de análisis, pero ¿qué son las herramientas de análisis? Son aplicaciones que se utilizan para realizar consulta y análisis de datos almacenados en el Data Warehouse. Estas herramientas pueden incluir herramientas de visualización de datos, de inteligencia de negocios y aplicación de análisis estadístico. Bueno, acá hay algunas de las más conocidas. Después vamos a ver alguna de estas, como Power BI también. No voy a entrar en detalle ahora, pero sepan que son
herramientas que me ayudan a llegar a sacar información de ese volumen de datos que yo necesito particularmente para el área en la que estoy en la organización. Los middlewares es un término genérico que se utiliza para referirse a todo tipo de software de conectividad que ofrece servicios u operaciones que hacen posible el funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas. Un middleware es, por ejemplo, es un proceso que está entre el data warehouse y los data marts. Bueno, acá un famoso middleware, o el más famoso de todos, son las APIs. ¿Sí? La función del middleware es el contexto de los data warehouse, que es la que asegura la conectividad entre todos los componentes de la arquitectura de un almacén de datos. O sea, yo puedo tener middlewares entre las diferentes partes del data warehouse, que son los que entre, por ejemplo, las fuentes y el área staging, son los que le van a brindar, son los que van a ser llamados por los procesos ETL, ¿sí? Y que me van a, esos middleware como las APIs, son los que me van a brindar a través de sus métodos diferentes tipos de información a demanda. Entonces yo de esa forma los voy a ir pudiendo manejar. Así también entre lo que sería el área de staging y el data warehouse propiamente dicho, en donde yo voy a ir cargando esa información y almacenándola de forma que yo después, para lo que serían los data marts, también los puedo extraer y tener disponibles. Pero básicamente es un software, ¿sí? Un middleware es un software que está entre dos sistemas totalmente diferentes o que no son heterogéneos, ¿sí? Entonces entre sí. Entonces lo que me permite es que yo pueda comunicarme entre los sistemas para poder obtener esa información que necesito. Profe, una pregunta. ¿Y Sí. un servicio cloud puede ser considerado un middleware también? Sí, también. Ah, gracias. O sea, ¿para qué? ¿Definido en qué sentido? Y, por ejemplo, cuando hay un proyecto que puede estar, no sé, por ejemplo, programado en Java, que tienen su base de datos y después utilizan un servicio cloud para crear las instancias de Sí, esos es un sistemas. middleware, pero es un middleware, o sea, la idea es la misma, está bien, está perfecto, pero, o sea, acá estamos asociando a tecnologías para el data warehouse. Entonces, Claro, claro. un servicio en la nube acá no, o sea, esto es una arquitectura que está Pero montada podría... Sí. No, sí, mi pregunta era si podría ser, o sea, si middleware solo se refería a lo que es data warehouse o también podría ser considerado. No. El término de middleware es ampliamente usado en informática, o sea, no es en desarrollo, en informática. En sistemas. El middleware básicamente es un programa que está entre dos programas. O entre dos sistemas que no son heterogéneos, ¿sí? O sea, no se comunican entre sí así, digamos, alegremente. O sea, como sería, por ejemplo, plataforma 10 con una empresa de viajes, por ejemplo, que tiene su venta de pasajes, cuando puede hacer todo el proceso de venta, pero cuando llega a la parte de pagar, necesita incorporar ciertos medios de pago que están asociados a otros sistemas que no son propios del software. Entonces, cuando yo necesito de esos sistemas, se recurre, por ejemplo, a las APIs. Las APIs son
o sea, en su concepto general es un middleware. ¿Sí? Es un software que está en el medio de dos software. ¿Sí? Y lo que hace, por ejemplo, Mercado Pago es un middleware. La API de Mercado Pago es un middleware. Pero se refiere a ese concepto de que yo necesito por ahí sistemas o programas que me faciliten el acceso o la obtención de datos de un sistema a otro. ¿Mm? En el caso del servicio cloud, el cloud, o sea, la nube, es el sistema al que vos querés acceder. ¿Sí? Seguramente eso tiene una API a través de la cual, llamando al método necesario o lo que sea, podés acceder a esa nube. ¿Se entendió esto, chicos? Claro. Pero no precisamente es un middleware es un middleware para un data warehouse. Ahora, si una fuente de las que yo necesito extraer datos es un servicio en la nube, estará de este lado, ¿sí? Y yo llamaré a ese servicio para obtener los datos que tengo en esa nube, digamos. ¿Sí? Pero está de este lado, digamos, no está en medio o entre procesos del data warehouse. También puedo tener, en los data marts, también puedo tener middleware, ¿sí? Entre data marts. O sea, no es que estos están aislados entre sí. Si bien acá está gráficamente, están separaditos, pero bueno, si es necesario generar datos que después de esta área que después les sirvan a la otra, se pueden generar APIs que me permiten hacer eso. Acá yo básicamente asocié el concepto de API porque es el más conocido, ¿no? Hoy por hoy, ¿quién no habla de API cuando estamos en desarrollo? Para generar esa capa de abstracción que me permita a mí obtener datos de otras fuentes, ¿sí? Sin tener que generar yo mismo o tenerlo dentro del modelo de negocio cuando yo sé que después lo puedo utilizar en otros modelos de negocio, o en otros desarrollos, en otros proyectos. Entonces está asociado a eso. La función del middleware es el contexto de los datos. En el contexto del data warehouse es la de asegurar la conectividad entre todos los componentes de la arquitectura de un almacén de datos. Y acá tenemos diferentes esquemas de data warehouse. No vamos a entrar en el detalle, pero fíjense que tenemos básicamente, como el esquema anterior, genérico, ¿sí? Lo saqué de este grafiquito, si lo buscan en Wikipedia, está en Wikipedia, y está mucho más detallado la información sobre cada parte, pero yo lo saqué de ahí porque, bueno, me pareció el más sobrio, digamos. Pero si se fijan en grande, tenemos la parte donde tenemos todas las fuentes, el data warehouse propiamente dicho, y la parte de los data marts o las herramientas de explotación de datos. Otro tipo de esquema, pero también siempre tenemos las fuentes, el data warehouse y los data marts o sistemas o aplicaciones que me van a brindar el acceso a la información. Acá está más, más marcado, datos, información y conocimiento. Entre ellos está el proceso de TL. Fíjense que acá toma como parte del data warehouse los data marts. Esto no está mal, pero acá ya hay una especificación incluso dentro del data warehouse, como está esquematizado, de cómo van a utilizar la información, ¿sí? Ya hay un proceso más específico de cómo van a utilizar la información y no es tan aleatoria de cada área de
de la organización, ¿sí? Eso es lo que yo entiendo con este esquema. Entonces, lo que pasa acá es que ya estoy especificando dentro de Data Warehouse pequeños data marts que me van a brindar, me van a dar la información que realmente yo quiero obtener. Bueno, acá hay un montón de tareas o servicios que se hacen: reporting, análisis OLAP, cuadro de mando, minería de datos, regla de negocio de alertas, predicciones, simulaciones y presupuestación. Estas son muy comunes en todas, ¿sí? Y junto con minería de datos y análisis de datos. ¿Cuándo utilizo un Data Warehouse? Porque, a ver, siempre es necesario implementar un Data Warehouse en una organización y va a depender de, bueno, la otra vez le escuchábamos a Nadia que nos contaba que ellos implementaron eso, implementaron un Data Warehouse en Ualá por una necesidad de obtener información específica de diferentes fuentes que ellos tienen en la organización. Pero ameritaba que lo hagan con una herramienta como Google para trabajar eso. Y sí, para la empresa habrá sido, en ese momento de tomar la decisión de implementarlo, habrá sido importante, entonces sí lo hicieron. Ahora, pero cuando yo tengo una empresa muy pequeña o que la información que necesito explotar no es tan diversa, ¿sí? Yo tranquilamente puedo trabajar con un data mart, o sea, algo más específico, más de nivel base de datos, base de datos común y corriente, que implementar un data warehouse. Por eso, cuando se utiliza un data warehouse, las empresas utilizan el data warehouse para coordinar sus sistemas de distribución, logística, inventario. Ya empezamos a hablar de cosas que son bastante volumétricas en tema de datos. Logística, distribución, inventario, fijación de precios y más. También es una herramienta clave para el conocimiento del cliente y las campañas de marketing. Son sumamente útiles para asistir y dar pertinencia a la toma de decisiones empresariales. Todo esto que venimos hablando, mencionando las diferentes partes. Ello permite realizar diagramas, elaborar informes categorizados y hacer gráficos que son mejor entendibles que mostrar una planilla de datos, ¿sí? O sea, esto nace de que la gerencia de una empresa se cansó de ver papeles en donde tenían que cruzar información los mismos gerentes de diferentes lados, mentalmente lo tenían que hacer, o contratar a gente especializada para hacer esa tarea. Entonces, ahí es donde nacen los data warehouse, o la tecnología o la arquitectura de data warehouse, en donde yo, a través de estas diferentes herramientas que me permiten hacer explotación de datos, yo obtengo esos diagramas, informes categorizados y gráficos que me van a ayudar a entender mejor la problemática o la foto transversal de mi modelo de negocio para que yo tome decisiones. Es como hacer una radiografía es como hacer una radiografía del modelo de negocio, tener un data warehouse. Acá seguimos. ¿Cuándo utilizo un data warehouse? Muchas entidades financieras lo utilizan para manejar mejor sus recursos monetarios, estudiar el desempeño de sus productos, hacer estudios de mercados que permitan detectar nuevas oportunidades, ¿sí? En el área de salud, los data warehouse hacen posible anticipar los resultados de un tratamiento en particular y permiten la elaboración de informes acerca del estado de los pacientes, así como intercambiar datos con aseguradoras, etcétera, etcétera. Pero bueno, fíjense, entidades financieras, área de la salud, entidades del gobierno,
esta tecnología es utilizada por algunas entidades del gobierno para hacer análisis relacionados con el pago de contribuciones, como para hacer seguimiento de las políticas públicas o diseñar nuevas políticas públicas. Por eso no es en vano o no utilizar otra que está esto. Esto es explotación que viene haciendo el gobierno a través seguramente tiene implementado un gran data warehouse para poder tener esta información. Imagínense cruzar información de todas estas áreas o estas organizaciones: salud, educación, defensa, economía, justicia, seguridad, relaciones exteriores, todas estas áreas que deben tener muchísima información, obviamente, en sus sistemas propios de las áreas o ministerios, y tener a disposición, pero no poder utilizar la información para poder hacer justamente lo que dice acá, tomar decisiones empresariales o, hacer seguimiento a las políticas públicas o diseñar nuevas políticas públicas. O sea, es una herramienta que permite hacer ese tipo de cosas. Las compañías aéreas que pueden hacer uso de la herramienta para establecer rentabilidad de las rutas aéreas, diseñar, igualmente para diseñar servicios o promociones personalizadas. Fíjense que el tema justamente de las compañías aéreas, el tema de la meteorología, es un campo donde la información o el volumen de datos es inmenso, o sea, porque se manejan estadísticamente. Entonces, generar rutas por las cuales los aviones pueden transitar, ya con todas las rutas que hoy en día existen en el mundo. No sé si ustedes vieron la página esta donde se puede hacer seguimiento. Y ahí se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. De vuelos en vivo. A ver si es este. Vamos al primero, pero me debería mostrar. Voy a elegir un vuelo nacional, porque si no. No, este no era. A ver. No me acuerdo cómo había buscado. A ver. Acá tenemos una aplicación. Bueno, no sé si están viendo el mapita ahí. ¿Hola? Sí, se ve. Bueno, fíjense esto. Esto es ahora, ya. ¿No? Fíjense Buenos Aires, por ejemplo, donde tengo esto, o sea, está haciendo como un traqueo, la aplicación hace como un traqueo de los diferentes vuelos que ahora se están ejecutando en este momento. Y estos son vuelos nacionales, ¿sí? No estarían, a ver si se puede de alguna forma, pero no estarían los vuelos internacionales o de otros países. Fíjense que se ven solamente los de Argentina. Pero para poder generar estas rutas aéreas, como dice, ¿sí? y que no tengamos accidentes aéreos donde los aviones se choquen entre sí, ¿sí? Acá influyen varios factores. El factor dimensional, que es la altura a la que vuelan los aviones, la velocidad en la que vuelan, obviamente que no en toda la ruta que está trazada para el vuelo de un avión van a la misma velocidad, sino que tienen diferentes velocidades que tienen que respetar cerca del destino de aterrizaje o del destino de despegue, por decirlo de una forma.
alturas que se tienen que respetar, un montón de datos que se tienen que tener en cuenta para generar rutas de vuelo, que es lo que dice acá, que podemos hacer, que nos puede brindar tener un data warehouse a disposición para eso. ¿Sí? Se pueden establecer la rentabilidad de rutas aéreas, igualmente para diseñar servicios o promociones personalizadas. Bueno, esto ya, lo otro es, pero lo primero es lo más importante, digamos, o sea, decir, che, tengo un montón de información relacionada a los vuelos o al tráfico aéreo que tiene el país, y yo tengo mi empresa que quiero generar mejores rutas, o voy a tener que cruzar esta información de alguna forma para que me sirva a mí después en la toma de decisiones para generar nuevas rutas. ¿Sí? No, creo que no es tan alegremente decir, che, bueno, mandaste el avión de acá a, qué sé yo, a Córdoba, listo, derecho, todo derecho, línea recta, tú. Así que bueno, para eso tenemos los Data Warehouse, ¿sí? Que son herramientas que me van a permitir o me van a ayudar a la toma de decisiones. Bueno, chicos, es mucha teoría esto. Yo creo que la intención de que ustedes puedan cursar esta materia y vean estos conceptos es que ustedes generen conocimiento e idea de lo que es un Data Warehouse, ¿sí?